Qué bueno es Dios, queridos amigos y hermanos. Dios es grande en misericordia y amplio en perdonar. Les saludo con la paz de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo, esperando que estén bendecidos. Y si alguno está enfermo, dice la Escritura, pues que hagamos oración, y la oración de fe salvará al enfermo. Dios siempre tiene una solución para todo. Así es que eh, ya sea que se sienta triste, se sienta solo, se sienta afligido, afligida, déjeme decirle algo, que la solución es Cristo en su vida. La solución la tiene el Señor a través de su palabra. Si usted tiene el tiempo para leerla, léala, lea la palabra. Le trae consuelo, le trae fortaleza, le trae bendición abundante. Así es que quiero invitarles en este día, hermoso día por cierto, para que sigamos adelante estudiando la palabra del Señor. Recuerde que ayer iniciamos nuestra primera clase. Iniciamos nuestra primera clase, estudio de la Biblia para principiantes. Les recuerdo que esto es para principiantes, para aquellos que inician en el camino de Dios, aquellos que por primera vez también están escuchando, que están interesados en conocer de Dios. Es para ustedes, estos estudios son para ustedes, para principiantes. Y hoy vamos a dar continuación a las clases. Esta es la clase número 2. Voy a hacer un pequeño repaso por aquellos que en un momento dado no pudieron tomar la primera parte, la primera clase. Dios bendiga a nuestra hermana Chanet. Hermana Chanet Samano, Dios la bendiga, hermana, y la siga usando mucho. Dios es bueno, Dios la ama, a usted y a su familia. Bien, dando un pequeño repaso de lo que, del trabajo que se hizo ayer acerca de la primera clase, surgía esta pregunta: ¿de dónde vino la Biblia? ¿Cómo es que la Biblia llegó a nosotros? Bueno, la Biblia dijimos que viene de la inspiración de Dios, viene del corazón de Dios, viene del mismo Dios. ¿Cómo sabemos esto? Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, tiene 4 funciones esenciales. Hablábamos de eso, 4 funciones o esenciales o específicas, si usted quiere llamarle así. Pero de esto voy a hablar más adelante, acerca de estas 4 funciones. Nada más quiero esto como un repaso para que usted lo asimile en su mente, en su corazón. Ahora, ¿qué significa la palabra Biblia? La palabra Biblia significa libros. Dentro de esta Biblia, cuando usted agarra su Biblia, dentro de ella hay 66 diferentes libros. Algunos son de historia, otros son de poesía, etcétera. Ya voy a estar dando una información más amplia acerca de eso. Pero recuerde, si alguien le pregunta, bueno, ¿y por qué le llaman Biblia? Porque es una colección de libros en este mismo libro. Se llama Biblia porque es una colección de libros. Tiene 66 libros en total. 66 libros en total. Y hay diferentes escritores, pero todos ellos guiados por un solo autor. ¿Quién es su autor? Dios mismo. ¿De dónde vino la Biblia? De la inspiración de Dios, del corazón de Dios para nosotros. ¿Qué significa Biblia? Significa libros. ¿Por qué? Porque dentro de esta Biblia hay 66 libros. Ahora, ¿por qué muchos no entienden? Decía, ¿por qué muchos no entienden la palabra de Dios? Porque este no es un libro cualquiera, este es un libro espiritual, es el libro de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, este libro es espiritual. Leíamos 1 Corintios 2:14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Él no las entiende, ¿por qué? Porque le parecen locura. Obviamente, cuando uno tiene su mente carnal, su mente viciada por las cosas del mundo, no las puede entender hasta que uno verdaderamente confiesa su pecado, se arrepiente y empieza, el Señor le va abriendo el entendimiento
para comprender las Escrituras, como leíamos ayer. Otra razón por qué muchos no entienden. Recuerden que estoy dando un repaso de la clase de ayer solamente, para los que no estuvieron ahí. Pero también pueden buscar el video y ahí lo tenemos. Otra razón por qué muchos no entienden de esta bendita palabra es porque no hay quien les enseñe. ¿Se acuerdan que leíamos acerca del eunuco etíope en Hechos 8, 26 al 39, donde él iba leyendo al profeta Jeremías, pero no entendía lo que leía? Dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me enseñe? Entonces esto sucede con mucha gente también, que leen la Biblia, se frustran y se sienten que no entienden nada, pero en muchas ocasiones sucede porque no hay nadie quien les enseñe. Una vez que el eunuco fue enseñado por Felipe, él comprendió las Escrituras y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Comprendió la Escritura, que él tenía que nacer de nuevo. Bien, también para tener una comprensión más amplia de la palabra de Dios, veíamos que necesitamos pedirle dirección al autor. En Lucas 24:45, el Señor dice que les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, pedirle al Señor nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Recuerde que este es un libro sagrado, es un libro santo, es un libro espiritual, es un libro en el cual Dios es su autor. Él es su autor. De modo que si queremos entenderlo necesitamos pedirle a Él dirección, necesitamos pedirle que nos abra el entendimiento. Entonces, entrando ahora, este es un pequeño repaso, nada más así lo más rápido que pude, para poder entrar en el segundo estudio de hoy, en la clase número 2 de este estudio de Biblia para principiantes. Quiero invitarles entonces a que le pidamos al Señor dirección, nos abra el entendimiento para esta segunda clase y que el Señor sea quien se encargue de dirigir esta clase que vamos a dar, esta segunda clase que vamos a dar, para que toda palabra que aprendamos hoy quede sellada en la mente y en el corazón de cada uno. Señor amado, en esta hora estamos ante tu presencia, Rey de Gloria. Te damos gracias, bendito Jesús, porque tú has dicho en tu palabra que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Y en este momento, Padre, pedimos que tú nos des dirección, nos abras el entendimiento para comprender las Escrituras. Y asimismo, Señor, cada uno de los que inician hoy, Padre, al conocimiento de tu palabra, la comprendan, la entiendan, la apliquen a su vida, Señor, y hallen, Señor, esa gracia delante de tus ojos cada día. Padre, muchas gracias te damos porque sé que harás esto y mucho más, porque tú nos amas y tienes cuidado de nosotros, Padre. Te damos gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios, mis amados hermanos. Bien, hoy vamos a dar inicio entonces a la clase número 2, segunda clase, hoy. Y vamos a ver por qué inicio con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué muchos odian y han querido destruir la Biblia? ¿A qué se debe que muchos odien, aborrezcan la palabra? Usted se quiere acercar con ellos y se enojan. Usted se pone a evangelizar, a hablar de la palabra de Dios. Mucha gente se enoja. Mucha gente empieza a maldecirlo. ¿Por qué odian la palabra de Dios? ¿Por qué han querido a través de los años? Se fijan que hay videos ahí en el YouTube, cómo hay gente que está despedazando la Biblia con tanta ira, con tanto coraje. Otros la están quemando ahí públicamente, riéndose, burlándose. ¿Por qué muchos odian y han querido destruir la Biblia? Usted que inicia, no se espante. Usted que apenas está iniciando en el conocimiento de la palabra de Dios, no se espante si ve esto. Hay mucha gente que se va a encontrar, donde usted se les quiere acercar con una sonrisa, donde usted quiere acercarse para comunicarle algún versículo o hablarle del amor de Dios, y muchos de ellos lo van a rechazar. Muchos de ellos, hey, quítate de aquí, fanático, no me molestes, etcétera, ¿no? Esta clase de personas no reciben la palabra. Ahora, ¿por qué la odian? ¿Por qué se unen a aquellos que quieren destruir
la bendita palabra de Dios. Es fácil entender para nosotros que ya estamos de este lado, que hemos conocido la palabra de Dios. Para usted que está iniciando, quiero decirle que muchos han querido destruir esta palabra porque esta palabra les declara su pecado, les declara su vana manera de vivir, su vana manera de pensar. Les molesta. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que es pecador. A nadie le gusta que le digan que está viviendo mal. Cada uno quiere vivir como se le pega la gana. Pero ya una vez que la Escritura llega a nuestra vida y que nos enseña la condición pecaminosa en que vivimos, ahí ya es donde la gente le empieza a rechazar. Como ejemplo les leo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto dice la palabra de Dios. Y obviamente que cuando la palabra de Dios empieza a llegar al corazón de una persona y esta persona empieza a sentir que esa palabra lo sacude, pues se va a sentir incómodo. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Mire bien esto, Cuando usted oye hablar a una persona malas palabras o hablando mal de otra persona, siendo ofensivo con otros, usted se da cuenta y va a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante el conocimiento de la palabra del Señor. Dice que su boca está llena de maldición y de amargura. Porque mucha gente se expresa de este modo porque no quieren la palabra de Dios, porque odian la palabra de Dios, porque la palabra del Señor penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando esta palabra está llegando al corazón de esa persona, le identifica inmediatamente cómo es ella, cómo vive ella, y eso le incomoda a la persona. Por eso muchos han querido destruir la Biblia. Continúo leyendo, dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué la gente odia? ¿Por qué la gente ha querido destruir la palabra de Dios? Por ejemplo, si usted le dice a una persona que está viviendo en adulterio, usted le dice, la palabra de Dios dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, o los adúlteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La primera reacción de esa persona, si usted le está diciendo con palabras suaves, como usted se la quiera decir, la primera reacción de esa persona dice, ¿y tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para juzgarme? Solamente Dios puede juzgarme. Pues déjeme decirle que Dios ya ha juzgado por su palabra. Y Él lo dice claramente, la palabra que les he hablado, ella les va a juzgar en el día postrero. Entonces nosotros usamos la palabra solamente para hacerles saber la condición pecaminosa en que viven, y si no se arrepienten, van a tener que sufrir las consecuencias en aquel día cuando sean llamados a juicio. Por eso es que la gente odia, aborrece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ésta les declara su pecado, su vana manera de vivir, su vana manera de pensar, su vana manera de ser. Ahora, también en Jeremías, nosotros podemos leer en Jeremías capítulo 23, versículo 29, Jeremías 23, 29, y vemos cómo la palabra de Dios dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Usted que está oyendo por primera vez, usted que está aprendiendo apenas la palabra del Señor, esta palabra es como fuego, va a ser como fuego en su corazón, va a ser como martillo que va a quebrantar el corazón de piedra. Y por eso precisamente mucha gente no quiere oír la palabra de Dios.
no quiere que la palabra de Dios se predique. Han querido destruir el libro de Dios. Han querido destruir la palabra de Dios. Como decía hace un momento, muchos quemándola, otros pisoteándola, otros despedazándola, etc. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le declara al hombre, a la mujer, su pecado. Al joven le declara su pecado, al anciano le declara su pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también es como fuego, es como martillo que quebranta la piedra. Y en Hebreos 4:12, en Hebreos 4:12 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué la gente odia? ¿Por qué la gente ha querido destruir la palabra de Dios? Porque esta palabra les hace ver su vana manera de vivir. Pero también es como espada de dos filos. Cuando se está predicando la palabra de Dios, esta va a ir penetrando en el corazón, y no solamente en el corazón, sino va a partir hasta el alma y el espíritu. Va a penetrar a lo más profundo. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Dios conoce qué es lo que hay en lo profundo del hombre. Y a través de su palabra, el Señor va a limpiar toda esa inmundicia, toda esa podredumbre que tenemos en el interior. Por eso la gente no quiere la palabra de Dios. En su mayoría, cada uno prefiere irse por su propio camino, vivir la vida que mejor les place. Pero al final, si no se arrepienten, el precio a pagar será muy alto. Entonces, entrando en esta segunda clase, ¿por qué muchos odian y han querido destruir la Biblia, la palabra de Dios? Porque esta palabra les declara su pecado y su vana manera de vivir. Entonces, es importante que usted conozca que no todos donde usted vaya van a recibir la palabra. Muchos lo van a rechazar, lo van a menospreciar, lo van a insultar, pero usted gócese. ¿Por qué? Porque bienaventurados aquellos que son perseguidos, aquellos que son ultrajados por causa de la palabra. El Señor un día le va a dar su recompensa. Ahora bien, por más que la gente quiera destruir esta palabra, el autor de ella dijo que esta palabra es indestructible. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra van a pasar, pero el autor de la palabra de esta Sagrada Escritura ha dicho: aunque pase el cielo, aunque pase la tierra, aunque hagan lo que quieran, mis palabras no pasarán. Ahí están. Por eso a través de los siglos, aunque la gente ha querido destruirla, la palabra de Dios es indestructible. Aunque muchos la odien, aunque muchos la desprecien, aunque muchos la aborrezcan, la palabra de Dios seguirá siendo por siempre la palabra de Dios. Nadie va a poder destruirla, porque está escrito por su autor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, ¿cómo llama este libro sagrado al que niega la existencia de Dios? Esto es bien importante también, ¿no? ¿Cómo le llama este libro sagrado? ¿Cómo le llaman las Sagradas Escrituras al que niega la existencia de Dios? Y yo quiero que leamos en el Salmo 14, Salmo 14:1. Aquí vemos cómo la Sagrada Escritura, o el mismo Dios, ¿cómo le llama aquel que niega la existencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dueño de toda la creación, de nuestro Dios? ¿Cómo lo llama? Lo llama necio. Salmo 14:1
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora estuve estudiando lo que dice el diccionario con respecto a la palabra necio. Necio significa ignorante, tonto, y es sinónimo de torpe, porfiado, terco. La persona necia, de acuerdo al diccionario, dice es imprudente, o es aquella que discute en hacer afirmar algo que ya se le demostró que es erróneo. Ya a la persona se le dijo, mira, estás en un error, Dios es real, Dios existe. Pero ellos insisten en su terquedad, insisten en vivir en su ignorancia. Por eso el Señor le dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, dice el Señor, no hay quien haga el bien. Ahora, la palabra del Señor nos da un ejemplo claro de cómo Dios busca hacer que el hombre entienda que Dios es real. Más real que nosotros todavía, porque Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, todo fue creado por Él y para Él. Oiga lo que dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulces que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oigan, ¿no son maravillosas estas palabras que vienen del corazón de Dios para que el mundo, para que todos le conozcamos a Él, para que todos conozcamos que Dios es real? Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Cuando los cielos dan testimonio, cuando los cielos cuentan la gloria de Dios, gritan la gloria de Dios los mismos cielos, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero el necio dice, yo no creo. El necio dice, yo no creo que Dios exista. Pero bienaventurado usted que está aprendiendo la palabra de Dios, que está iniciando estos estudios para que esta palabra quede sellada en su mente, en su corazón, en todo su ser. Ahora quiero que entendamos algo que también es importante, que en este libro sagrado hay cosas que solo le pertenecen a Dios. Hay cosas que Él no nos va a revelar. Hay cosas que solamente le pertenecen a Él, y así está escrito también en su palabra. Hay gente que nos cuestiona a veces y dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué permite que tantos niños mueran de hambre?
¿O por qué deja que tantos niños sean maltratados? Etcétera, etcétera. Quieren un montón de respuestas. Hay cosas que solamente a Dios le pertenecen. Él no nos las va a revelar hasta el tiempo en que estemos con Él, cuando llegue el momento en que estemos con Él. Si es que Él quiere. Si es que Él quiere. En el libro de Deuteronomio, mire lo que dice la Escritura. Libro de Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen, son de Él, de Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las reveladas. Ahora, hay cosas que Dios guarda en su corazón y Él sabe por qué. Ahí no nos debemos de meter. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él es soberano, Él hace lo que quiere. Pero las reveladas, las que ya están escritas, por eso es importante que vaya usted conociendo lo que dice la Escritura. Las reveladas, las que ya están escritas aquí en este libro, son para nosotros y para nuestros hijos. Y esa es una grande bendición. ¿Por qué? Porque a través de este libro nosotros nos damos cuenta qué es lo que agrada y qué es lo que no agrada a Dios. Entonces, entiende esto. Cuando la gente lo cuestione, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué? Esas son cosas que solamente le pertenecen a Dios. A mí me pertenecen las que me ha revelado a través de su palabra. Es hermoso esto, ¿no? Es maravilloso. Ahora bien, les decía que las clases no las vamos a tener tan extensas, de 25 a 30 minutos máximo. ¿Por qué? Porque quiero que cada uno de ustedes no tenga tanta información de esto, sino más que nada lo poquito que estudiemos, que usted pueda retenerlo y aplicarlo a su vida, que fue lo que estudiamos en esta segunda clase. ¿Por qué muchos odian y han querido destruir la Biblia? Porque esta bendita palabra, porque esta bendita escritura le declara a la gente su pecado y su vana manera de vivir. Recuerde, leímos Romanos 3:10 al 18. Leímos Jeremías 23:29 o 23:29. Y leímos también que esta palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12 y 13. Hebreos 4:12 y 13. Dios es bueno. Ahora, vimos también que el autor del libro dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Nadie va a poder destruir la Biblia. Nadie va a poder destruir las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, así está escrito, pero mis palabras no pasarán. De modo que este libro es indestructible. No importa cuántos quemen ahí la gente que está en contra de esto. No importa. Millones y millones se vuelven a editar nuevamente. Pero la palabra del Señor no pasará. Entonces, aprendíamos también cómo llama este sagrado libro a la gente que niega la existencia de Dios. Los llama necios, o le llama necios. Salmo 14:1, que significa la palabra necio, ignorante, tonto. Es sinónimo de torpe, porfiado, terco. La persona necia, de acuerdo al diccionario, es imprudente o es aquella que discute en hacer afirmar algo que ya se le demostró que es erróneo. Pero ellos insisten. Una persona me dijo en una ocasión: yo no voy a creer en Dios, no voy a creer lo que dice la Biblia, no voy a creer lo que tú me estás diciendo hasta que venga Dios y se pare enfrente de mí. ¡Ay, santo! Le dije: ¿sabes una cosa? Dios no va a venir y se va a parar enfrente de ti. Pero una cosa es segura, que tú un día no solamente te vas a parar delante de Él, sino que tus rodillas se van a doblar delante de Él. Porque te va a pedir cuentas de todo lo que hiciste en esta tierra, sea bueno o sea malo. Pero dice el necio en su corazón: no hay Dios. Leímos el Salmo 14:1 y leímos el Salmo 19, que es una maravilla, es una belleza. Aprendimos también
que tenemos que entender que hay cosas que en este libro se nos dice que son única y exclusivamente para Dios. Son de Él, le pertenecen a Él solamente. Pero las reveladas, las que están escritas en este libro, son para nosotros y para nuestros hijos. Las promesas de Dios, la bondad, la misericordia, todo el conocimiento de Dios está en este sagrado libro. Y toda esta revelación de este libro nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Qué herencia extraordinaria, qué cosa tan maravillosa. Yo les invito a que sigan ustedes estudiando la palabra, sigan conociendo cada día más, y si el Señor nos concede, mañana seguiremos con la tercera clase de este estudio que estamos teniendo, estudio de la Biblia para principiantes. Amados, espero que les haya sido útil lo que estudiamos hoy. Sigamos adelante sirviéndole al Señor. Aquel que tenga alguna duda, alguna pregunta, hágala con toda confianza, y quiero decirles que estamos para servir. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por su fina atención.